No hay perros en la querencia. Pensando que si bien era verdad que no había mastines bravos y sueltos, ¿habría acaso leonas allí? Luis María, que tenía apetito, no vaciló en echar pie a tierra. Por otra parte, sentía cierta fuerza de atracción en aquel vivac de los carretones, que le hacía agradable la permanencia. Tiró del cabestro y oprimió la mano de Poirot, que le prometía de nuevo volver. Cuando el teniente se fue, ella le tomó el caballo a pesar de sus protestas, lo condujo a un sitio herboso, quitóle el freno y ató el maneador a una estaca allí clavada. Toda esta faena fue obra de pocos minutos. Luis María, que ya estaba junto al fogón, no dejó de seguirla en sus menores movimientos, no sabiendo qué admirar más, si su práctica en tales tareas, o la bizarría de su figura de mocetona llena de bríos. Aquellas botas de piel de puma con pelaje, tan bien ceñidas al pie y a la pierna redonda. Nunca había él pensado en semejantes coturnos. Sin engañarse, aunque de estructura y arte semi-salvaje, las hallaba algo de interesante. Le habían llamado la atención las botas de Poirot, aunque sabía que Poirot era más que matador de tigres, y caíanle correctas al fiero lancero. Con mayor motivo en Jacinta, parecíale que entre sus pies estrechos y regordetes y las afelpadas arpas de la leona, no podía haber gran diferencia. A juzgar, pues, por los extremos de plantígrado, las pasiones o los instintos que bullían en aquel tronco de amazona debían guardar íntima relación. Sus dientes blancos y filosos encajados en encías de un color de grana, se mostraban con amenaza, aun sonriendo. El cabello muy negro algo crespo y retaseado, que ella sacudía cuando se quitaba el sombrero, semejaba a una melena espesa, aunque cuidada y luciente. Concluida su diligencia, volvió ella presurosa, atizó el fuego, movió el asador, del que goteaba a hilos la dorada pringue. Fuese al carretón, tomó galletas y azúcar terciada, preparó otra vez el mate, lo cebó, y presentándoselo a su huésped, dijo: Disimule si no está a su gusto, mozo. Muy bueno he de encontrarlo, Jacinta. Mas, cuando pienso que esta suerte mía no la tienen muchos. ¿Qué suerte? Dice. La de que V me lo brinde. Refregóse ella las manos, bajó la vista al suelo, y se quedó en silencio. Se había sentado en un tronco cerca de él, con la caldera al alcance de la mano, cruzado un pie con el otro. Alguna vez aspiraba fuerte los junquillos, ya mustios, que conservaba en un ojal de la blusa. Y lo miraba de lado de un modo fijo y sombrío, huraño, persistente. Lo que siento, Jacinta, es no poder retribuir sus agasajos como yo quisiera, puesto que V no puede dar de balde lo que a V lo cuesta. Hizo ella un gesto de enojo, pero reprimiéndose, respondió con acento grave. ¿Qué me importa? Y, después, poniendo en los del joven sus ojos, siguió bajito. Es mi gusto. Si no fuese asina, no estaría V ahí, gracias. Luis María cogió la caldera para poner agua en el mate y pasárselo. Pero Jacinta se lo quitó y siguió haciéndolo ella. A otros más pintaos, cuasi puedo decir, les he permitido. Pero a usted no. Yo estoy para servirlo. ¿Y V es de Montevideo? Preguntó enseguida con vivacidad. Sí, Jacinta, de allí soy. Ya se ve. ¿Cuántos habrá que se acuerden de V? Qué lástima andar siempre lejos y entreverao con tanto matreraje. Mire, algunos son buenos. Pero hay otros que ni para atusarlos. Voy a decirle. Frutos y Calderón se rascan juntos. El cordobés siempre fue con el como guasca lechera sabe. Yo los conozco mucho, y a mí no me vengan con retobos ni con pialadas. Frutos se afigura que Naide le pisa el poncho y que él solo manda, porque después de Artigas no hay otro.
Y a mí misma me ha dicho que si lo agarraron fue por engaño, que los ha de arrocinar a todos porque él se duebla y no se quiebra, y que cuando menos se piensen los va a hacer andar como avestruz contra el cerco. Oye, sí, y bien que escucho. Contestó Verón un tanto sorprendido. Pues el arrastrao del cordobés quiere más que eso. Anda en tratos con los de adentro y ha prometido matar a los mejores de aquí de una noche para otra. Es posible, Jacinta. Oh, sí, tan verdad como esa luz que alumbra. Y acentuando una a una sus palabras, continuó. Yo sé bien lo que pasa. Si no, no diría nada. El cabo Mateo, de la gente de Calderón, me ha contado todo, para que me fuese al campo de su jefe, de quien me trujo esa carne. Yo no quise. Entonces, entró a hablar por asustarme. Le retruqué, me reí de él y del otro, y el hombre comenzó a descubrirlo todo muy serio, por ver si yo entraba a afligirme y a dirme con el carretón. ¿De a dónde? Lo hinqué un poco, por sacarle lo que guardaba, y no tardó en decir que su jefe tenía ofertas muy grandes de lecor. Que aquí, el más ladino era Oribe y no don Juan Antonio, según lo había asegurado Frutos, y que cayéndole a Oribe, Frutos había de acabar por ponerle a don Juan Antonio pie de amigo, y arreglarlo todo sin más quebradero de cabeza. Últimamente, habló de que nada faltaba para el baile, porque hasta música había de venirles de la plaza. ¿Qué lo parece? Vaya viendo. Cuando Frutos jugaba en la tienda hacía burla de todos, decía que ninguno valía más que una onza de las que echaba en la carona, y que nunca había de consentir que lo ladeasen, aunque fuese el emperador mesmo, porque él era dueño de todo. Hasta del último guacho que entrega los ojos a los chimangos. Los hombres habían de servirle en cuanto ordenase. Las mujeres tenían que aficionársele, porque si no dele lazo. La plata era para él, que sabería repartirla sin que nadie se quejase. Y toda doña que pariese un hijo tenía que ser su comadre. Jacinta calló un momento, para cambiar de lado el asador. Luis María había apoyado el rostro en sus dos manos y parecía absorto, con la vista fija en el fuego. Volvió ella a su asiento, y prosiguió con mayor locuacidad y acritud. Calderón no se le despegaba, como garrón al hueso. Frutos le decía siempre. Con este chicote he corrido a los porteños. Había de ver. Se ganaban las onzas todas las tardes y se repartían las aparceras entre los dos como tabaco picao, lo mismo que las vacas gordas y las tropillas ajenas. Entraban a los ranchos para averiguar cuántas mozas había, y si eran de carnecita, ¿para qué? Se había de bailar hasta que rayase el sol cuando era un bautismo y comerse vaquillonas con cuero. Lo mismo cuando era un velorio. El angelito se pudría de andar, de un pago a otro, en las casas que tenían cuartos grandes donde pudiesen amontonarse los oficiales de dragones y armarse el pericón. Después se iban al campamento llevándose a las ancas más de una prójima que ya no volvía. Al ñudo alguna madre afligida pedía por Dios que lo dejasen la más chica. Se reían a reventar, diciendo que la más cara era la carne flor. Se hacían los quiebros y comadreros, y donde quiera iban al destajo, peor que indios. Mire, yo me cansé de ir atrás con mi carretón viendo tantas maldades. Y los dejé una noche, a los pocos días de caer Frutos preso. Esa tarde pasó cerquita de mí sin mirarme, muy tieso y amorrado, y entonces pregunté quién era esa estampa de Nazareno con sable que iba montado en un overo rabón. Naide lo conocía, como que no era fruta del pago. Ahora ya sabe. Si el cordobés se suleva, lo va a poner el ojo como ayudante de Oribe. Hay que dormir con el caballo de la rienda, que los zorros roban guascas y los tigres se comen hombres. Como Aladina no me ganan, yo les voy a ayudar a pialarlos lindo. Al decir esto, los ojos de Jacinta centelleaban como dos ascuas, vivaces y bravíos.
Verón levantó la cabeza despacio, y la miró atento. Todo lo que ella había dicho no tendría nada de poético, pero sí mucho de verdadero. Lo hacía pensar. ¿Está V en el secreto de lo que pasa, Jacinta? Preguntó. Sí, yo sé todo. El cabo Mateo tiene que venir cuando llegue una mujer que mandan de adentro con cartas. Esa mujer pasa la noche con Agapita, si no viene el cabo, y a ocasiones se va a donde Calderón con los papeles, para traer otros. Yo les voy a avisar a Sina que estén aquí y antes que Mateo converse con la doña. Pero, ahora veo que el indio se ha de haber puesto a cestear porque no aparece. Es un indino. No importa, Jacinta. Yo lo diré lo que ocurre, aunque él ya está sobre aviso. Y ahora la dejo, pues conviene que hable con mi jefe sobre estas cosas tan disgustantes. Es asina. Pero, ¿cuántas de estas hacen? No conoce la laya de alguna gente. Son capaces de darle golpe a todos si ganan en la partida y de pasarse a la plaza en un repelús, porque creen que los de adentro son de tiro largo y han de quedarse con la plata del juego. ¿Verdad? Eso han de imaginarse. Como Jacinta acercase el asador, clavándolo delante de él e invitándolo a servirse, el joven sintió que se reavivaba su apetito en presencia de una carne dorada que chorreaba delicioso jugo. Almorzó, pues, hasta saciarse. Pero antes pasó una costilla a la hermosa vivandera, cortada del centro, dejando otras en el asador al rescoldo por si aparecían Cuaró y Agapita. Jacinta dijo que Agapita había de traer listo el diente, pero que aún demoraría, pues ese día estaba de lavado. En cuanto al teniente, ella agregó. El indio es muy gaucho y a donde quiera pega el tajo y merienda. Concluido el almuerzo, Jacinta enfrenó el caballo de su huésped y se lo trajo del cabestro a paso lento. Ahí tiene su vallo, dijo. Ya está por despiarse, si no lo desvasa un poco. Luis María se sonrió. Agradezco la advertencia, y la tendré presente, Jacinta. Esta se sonrió a su vez. Y como él añadiese que tenía además que agradecerlo todas sus bondades, ella dijo con acento suave, desentendiéndose. Que Dios lo acompañe. Mirólo con ojos cariñosos, y quedóse de pie, mientras el joven marchaba. Todavía al trasponer la vecina loma, observó el jinete que Jacinta le seguía con la vista, inclinada la cabeza y los brazos cruzados sobre el pecho. Preocupado iba con las revelaciones recibidas, al punto de interesarle mucho el tiroteo de la línea. Pero, la verdad es que a poco se siguió a la preocupación formal otra risueña, sobre las botas de cuero de puma con color de Jacinta. Buenos coturnos para una diana cazadora. 21 Un viernes por la noche la helada cubrió los campos, que iluminaba la luna a través de un espacio de limpidez admirable. El suelo blanqueaba en toda su extensión visible, desapareciendo bajo el manto de hielo el verde vivo de las hierbas y la negrura del lodo en los pantanos. De los arbustos semi-hojosos colgaban los gajos bajo el peso de una costra de cristales, y los que ya estaban desnudos parecían envueltos en redajas de frágiles hilos. El aire lastimaba al rozar las carnes como un latigazo finísimo, y de ahí los encogimientos y crispaciones de los caballos que, sujetos a la estaca, permanecían con las cabezas quietas y las colas entre remos, sin triscar los pastos. En el cañadón, la rata de agua solía cruzar el cauce en compañía de los patos silbones. Algunas brasas brillaban en los vivacs, restos de fuegos encendidos con gruesos troncos traídos del monte de Carrasco de Tiro a la Cincha. Pero, ya no se veía sino uno que otro bulto de distancia en distancia junto a las cenizas ardientes, sin duda de centinelas perdidas que vigilaban las cercanas lomas. Pasada era medianoche. Una hora haría apenas que Luis María se había recogido a su tienda de ramas de sauce y tolda, endurecidas por el hielo. Estaba recostado, fumando.
Cerca de la entrada había ardido un buen fogón, del que se conservaban algunos enormes tizones. Ráfagas tibias se introducían a intervalos en aquel refugio, solo para hacer sentir con mayor intensidad la crudeza del frío que se colaba por los intersticios vivo y sutil. No parecía, sin embargo, muy mortificado, pues se mantenía inmóvil, envuelto en su poncho. ¿Acaso existía mucho ardor en su mente, tanto como vigor en sus músculos? Pero, el hecho es que, en cierto momento, llamóle la atención un ruido leve de pasos a espaldas de su vivienda. Leve era, en efecto, ese ruido. El que pudiesen producir las arpas enguantadas de un tigrino al sentarse sobre la capa helada. Se incorporó para escuchar mejor y cerciorarse, antes de abandonar su escondrijo inútilmente. Por un instante cesó el rumor de las pisadas. Pero luego volvió a sentirse, ora lejos, ya cerca, hasta que resonó a la entrada, al mismo tiempo que se proyectaba delante una sombra. «Soy yo, ayudante María», murmuró una voz de mujer. «Tengo que hablarle ahí adentro, que no oigan». El joven, que había reconocido a la que hablaba, le hizo lugar, diciendo con alguna sorpresa: «Entra Jacinta. La habitación es bastante estrecha, pero yo me haré lo más pequeño posible». «No le hace. A donde quiera me acomodo sin petardear». Y se entró en cuatro manos, tendiéndose al lado de Luis María. «¿Qué ocurre, Jacinta? Ya tenemos a la emisaria». «Sí, por eso he venido». Mane el malacara por no alborotar. «Entonces es preciso avisar de lo que pasa al comandante». «No. Él ya fue, y está calentándose en el fogón junto a los carretones. También hay tropa con el capitán Mael y el indio. Y la mujer emisaria». El comandante le sacó los papeles que traía debajo de la bata, y la puso presa en un carretón. «Está enojado. Me imagino. Ahora mismo voy hasta allá, Jacinta». «No, no vaya. Él dijo que no había que mover nada del campo hasta que no rey el día. Que todo estaba seguro, y que quería tener el gusto de desarmar el mesmo al cordobés cuando se pusiese a churrasquear en su fogón. Ha mandado que naide deje los ranchos, sino ahora de siempre. La gente que está en el playo vino de la guardia del ombú, y la hizo apearse hasta la mañanita». Luis María notó que Jacinta venía inquieta. Que algunos de sus estremecimientos frecuentes no eran causados quizás por él frío, pues en ciertos momentos parecía sufrir sobresaltos, incorporándose de súbito al menor ruido que se produjese en las proximidades del vivac. En una de esas veces, se arrastró sobre sus rodillas y asomó la cabeza, poniendo el oído con atención. Luego, al recogerse, se acercó bien al joven con la cara ardiendo a pesar del cierzo, y le preguntó: «¿Tiene las armas a mano?» «Sí, están junto a mí, prontas». «¿Por qué esa pregunta, Jacinta?» «Oh, nada. Es bueno siempre. Mire. Yo truje esta daga por si acaso. Hay malevos en el campo y puede antojárseles venir hasta aquí. No tenga cuidado por eso, que yo los recibiría como merecen», dijo Verón con lentitud, como si se diera cuenta de aquellos misterios. «Pero si Calderón se subleva, no veo que le asista tan grande interés en sacrificar a un hombre que poco o nada significa. A no ser que tenga por lujo derramar sangre». Jacinta lo miró de un modo intenso, murmurando bajito: «No crea. Yo sé. El cabo Mateo me preguntó anoche si yo conocía a un mozo alto, muy airoso, que era ayudante de Oribe, de apelativo. Y si yo sabía dónde hacia noche, si tenía fogón aparte, y en qué lugar del campamento». Le contesté que no conocía a naide de esa pinta. Pero yo caí en el ardite, y entré a averiguar haciéndomela poco advertida para cuando era el golpe. Y me dijo que de esta noche a mañana con el alba, que no estaba en lo firme, porque tenían que salir tropas de la plaza.
Entonces pregunté por qué iban a matar a aquel mozo, si él no era jefe. Respondió que había orden de adentro de no dejarlo con vida. Ah. No añadió de quién podía venir esa orden. No dijo más nada. Ha de saber. Luis María se sonrió con tranquilidad. No adivino, Jacinta. En verdad que es raro. De todos modos, mucho tengo que agradecerle este servicio que me precave de una sorpresa. Ella volvió a experimentar un sobresalto en ese instante, y sin desplegar los labios, arrastróse de nuevo hacia afuera mirando a todas direcciones. Las formas correctas y llenas de su cuerpo ágil y flexible, dibujaban bien sus contornos entre las amplias haldas de la manta que lo servía de vestimenta. Llevaba puestas las botas de piel de puma que lo cubrían hasta la mitad las piernas y una bombacha de brin cuya blancura revelaba el aseo y cuidado de la persona. Una blusa de paño azul ajustada al talle y un pañuelo de seda ceñido a la garganta. Así que se volvió al primitivo sitio, pudo recién apercibirse Luis María que aquella especie de leona olía a junquillo y a aroma silvestre, y que esa emanación capitosa empezaba a embarazarle los sentidos. ¡Qué atrevimiento! Pensará dijo ella. Sin su licencia estoy yo aquí. No la necesitaba, Jacinta, y menos para hacerme el bien que tanto me obliga. ¿Qué obliga? Yo soy asina cuando tengo gusto, guitarra dura para todos menos para quien sabe tañerla. Deseos tuvo Luis María de decir que él la iba a pulsar entonces. Pero, aún se mantuvo firme, un tanto preocupado con lo que le estaba pasando de un modo tan extraño e imprevisto. Aquel interés en matarle, ¿de quién podía provenir? Su imaginación se abismaba. Luego hizo esta pregunta, como confuso. ¿Y esas cartas que dirán Jacinta? Ya se ve lo que han de decir. El comandante no conversó nada de eso. Toma mate, no más, mirando al fogón. A ocasiones se levanta y camina a prisa como para quitarse el frío. ¿Verdad que aquí dentro hacía uno intolerable? Pero desde pocos minutos acá la atmósfera se ha templado, y parece esto un hornito. Ya creo, murmuró Jacinta. Tengo la cara como fuego, y aun los pies también se me calientan, a la fija porque dan en los tizones. Y después, siguió diciendo con voz cariñosa. Qué gusto de querer irse con esta helada grande, cuando no lo llaman todavía. Si quiere yo me voy, señor ayudante María. Qué nombre lindo. Tiene madre. Porque sí tiene, ahora ha de estar llorando al acordarse de su rubio. Luis María se estremeció. Y como ella estaba muy cerca acurrucada bajo el mismo poncho, pues el que trajo lo había puesto tendido encima, llegó a sentir aquel temblor, no la he hecho. Contestó Verón. Porque había de irse, ni yo permitirlo, habiendo sido tan buena conmigo. Mira, no hice tanto. Y suavizando cuanto podía su acento ronquillo, añadió como un arrullo. No me trate tan formal. ¿Y cómo quieres que lo haga, Jacinta? Asina. Repuso ella contenta, cual si hubiese merecido una caricia. Yo nada valgo, sí. Por eso lo quiero distraer un poco, para que no cavile tanto. Si yo no cavilo, Jacinta. Pero aunque así no sea, tengo mucho placer en que estés junto a mí, el oír tu voz amiga. Ella le cogió la mano, oprimiéndosela, y dijo. ¡Qué gusto! Él se acercó más, acaso sin pensarlo, por un movimiento instintivo. Siguieron hablando bajito, estrechándose, y después ya no se oyeron voces. De vez en cuando chisporroteaban los tizones reventando en el aire alguna brizna ardiendo. La helada descendía siempre acumulándose en cristales sobre el techo improvisado, y el frío era intenso, la noche azul y transparente. Gran silencio reinaba en el campo. Algún zorro en busca de lonjas de cuero lanzaba en el bajo su grito estridente.
Si ya no era el de un caviar errante por el ribazo del cañadón, el que perturbaba por momentos la calma profunda. Pronto vino la alborada, una claridad lechosa, tenue y difusa en el horizonte que se iba extendiendo como blanca gasa, y enseñando luego su festón de rosas sobre mi fondo colorante como una lámpara solitaria en la inmensa bóveda sin sombras. Del ramaje ya casi deshojado de los ombúes surgía el canto de los dorados y el terut recorría el campo a vuelo rasante entre notas buliciosas. Fue a esa hora que Jacinta salió de la tienda de Verón, para tomar su caballo en el bajo. Poco después, Luis María salió, aparejó el suyo, y emprendió marcha hacia el vivac de los carretones. No había aparecido aún el sol. La tropa se hallaba dispersa en el llano junto a los fuegos. El comandante Oribe dormitaba recostado a la rueda de uno de los vehículos, frente a un fogón, bien arrebujado en su poncho de invierno. Ismael y Cuaró departían sentados sobre pieles de carneros, al amor de otra lumbre viva en que se asaban las cecinas que debían servir al desayuno. Mostráronse contentos de la llegada del compañero, a quien hicieron lugar entre los dos brindándole con un mate amargo. Bien lo preciso, exclamó Luis María, pues al salir de lo caliente he sentido tal impresión, que solo estas llamas y este mate pueden desvanecerla. Me alegro que encontres esto lindo, hermano, dijo Cuaró. Pero te has venido muy pronto. Y sonriéndose, le guiñó un ojo. No, repuso el joven respondiendo con otra aquella sonrisa. Debía estar aquí más temprano. No había priesa, observó Ismael. El comandante dice que mejor se cazan tigres al romper el sol, de juro, agregó el teniente con aire de perito. El yaguareté sale de la espesura cuando el sol alumbra de tendido, y ronza el bajo olfateando carne fresca. Ya, objetó Verón. Entonces hoy la cosa se aclara. Y puede ser que nos topemos con los del corral de piedra, porque han de querer venirse al bulto. Mejor. Dicen que Calderón la da esta por segura. Sí, murmuró Ismael con ceño irónico. Cuando el ñandú comienzo a volar. Y atizó el cigarro con la uña, despidiendo con la fuerza de un fuelle la humareda por las narices. El comandante se levanta, y mira. Exclamó Cuaró. Luis María se puso de pie, y dirigióse presuroso a donde estaba Oribe. Habló con él breves momentos, y enseguida pasó a los puestos para transmitir la orden de montar. Cuando regresó al vivac de Ismael, ya se había recogido todo, y los compañeros se encontraban a caballo, ordenando sus escalones sin precipitación ni ruido. Pocos hombres los componían, constituyendo una simple escolta de números escogidos. Esta tropa marchó bien pronto detrás de Oribe, que iba muy adelante acompañado de Verón. Apenas traslomaron, vióse que un grupo pequeño con un oficial a la cabeza se corría paralelamente a la costa, a bastante distancia. En el valle ardían fogones, rodeados de soldados con sus caballos listos. Calderón se encontraba allí. Oribe hizo detener la escolta en la ladera, y marchó solo hasta el vivac del jefe de la línea. Ismael, que estaba mirando con fijeza el grupo que se alejaba por su derecha, dijo a Cuaró. Aquel es Batista que ha venteado y se va. Vea, teniente, si le sale al encuentro, antes que dé el anca a las guardias. Saque 6 hombres y marche. En un instante se hizo la operación. El destacamento se desprendió con Cuaró al frente, al trote, simulando una contramarcha al flanco opuesto, y pronto desapareció detrás de una quebrada. Luis María, atento a todo, había seguido con la mirada los pasos de su jefe. Un ligero diálogo se había sucedido a su llegada al vivac con el presunto traidor. Luego, algunos ademanes violentos. Cierto movimiento se produjo en los grupos, al parecer de hostilidad, pues algunos se dirigieron a sus caballos.
Empero, ese movimiento cesó muy pronto y todos se quedaron perplejos al observar la actitud resuelta de la escolta, inmóvil y carabina en mano en la ladera. Voces diversas se oyeron, sin duda de protesta. Y no pocos llevaron la diestra a sus armas. Calderón, siempre esforzando su voz, retrocedió algunos pasos con la mano en el pomo del sable. Oyóse que decía: no le reconozco autoridad para prenderme, ni me entrego. Entonces Oribe, sin preocuparse de los que estaban a su espalda, sacó las 2 pistolas que tenía cruzadas delante, y sin decir palabra las amartilló, apuntándole con ellas a la cabeza. Enseguida de esto, Calderón se desprendió su sable y se lo entregó sin más resistencia. De cerca y de lejos, con las cabezas en alto, silenciosos y sorprendidos, los pequeños grupos diseminados contemplaban la escena. Nadie se atrevía a dar ya una voz. Lanzóla, al fin, Oribe. Luis María se acercó. Que pase el capitán Velarde a retaguardia de esa gente y la haga marchar al campamento, bajo rigurosa vigilancia. Y V. Monte, agregó dirigiéndose a Calderón con acento duro. El antiguo jefe de dragones estaba trémulo y muy pálido. Ni una palabra brotó de sus labios casi amarillos. Miraba torvo debajo del ala del sombrero. Montó y siguió al trote, 2 pasos al flanco de Oribe. Ya en el campo, media hora después, Cuaró estuvo de regreso. El oficial traidor había logrado escapar a favor de su caballo, pero no así 2 de sus hombres que el teniente traía, atados de las piernas al vientre de sus monturas. Así que divisó a Cuaró, hízole llegar Oribe, y díjole: queda V encargado de llevar este preso al cuartel general, y desde ahora está bajo su vigilancia. Descanso en V, teniente. Cuaró oyó sin pestañear la orden, cuadrado, respetuoso. Y volviendo a montar, dijo muy grave a Calderón: endilga el roano a aquel ombú que se empina en la loma, al pasito no más. El preso siguió en la dirección indicada, pasivo y silencioso. Llegados al punto, Cuaró llamó a un soldado, y ordenóle que trajese un caballo como para prisionero. El soldado volvió al rato con uno de pelo cebruno, que no por ser el del ciervo y la liebre acusaba aptitudes en el animal. Matalote sano en el lomo, pero que mostraba bien todo su esqueleto ganoso de rasgar el cuero, lunanco por vicio viejo y lerdo por añadidura. Cuaró fijó un buen momento su mirada de inteligente en aquel babieca, y luego murmuró con los labios apretados: lindo. Échale el recao. El soldado desencilló el caballo de Calderón y enjaezó el cebruno con sus prendas. Y viendo que le bailaba la cincha se apresuró a ajustarla con los dientes. Listo todo, Cuaró encendió despacio su cigarro en un tizón. Con una seña hizo montar a su asistente y al preso, saltó él sin poner pie en el estribo en los lomos de su redomón como un hábil gimnasta, y arrancó al trote, diciendo suave: en ese caballo mansito no vas a rodar, comandante. Si echa vuelo por milagro, no te asustes, yo te barajo en la lanza y queda seguro. XXI. Desde aquel día que se efectuó la salida de las tropas, Natalia había experimentado diversas impresiones. En ese día nada percibió que le interesase vivamente, desde el mirador. Sintió detonaciones lejanas que podían confundirse con las que resonaban en la línea. Vio regresar la columna descubridora, sin un solo prisionero, como se divulgó poco después. Oyó hablar de un choque sin importancia en las avanzadas, y seguirse a estos sucesos la monotonía de las plazas fuertes con sus bandos conminatorios, sus clarinadas continuas y sus retretas tristes a la hora de queda. En los días siguientes, estruendos sordos, movimiento de tropas, destacamentos que salían a ocupar puestos fortificados a regular distancia de los muros para asegurar víveres y forrajes. La situación de fuerza oprimía como un collarín las gargantas.
Solo estaba en actividad el músculo, bajo el duro pomo de la obediencia pasiva. En el fondo de los hogares, sin embargo, la pasión estaba viva, ardiente, enconada. Era ya como un culto la causa de los débiles y se acariciaba a estos en el recuerdo como a imágenes adorables. ¿Por qué no? Todo lo sacrificaban por su tierra. Eran dignos de vivir en el corazón de los ancianos, de las mujeres y de los niños, los varones que buscaban por el brío incontrastable lo que otros conseguían por la superioridad de los medios y la ciencia militar. Si a esta pasión del valor se unía la del amor, que sentir agitado y que pensar febril dominaban corazón y cerebro. Nada se decía que no fuese palabra del momento. Y no se hacía nada que no fuera tendente a estrechar el afecto profundo con los seres queridos. La muralla estaba por medio. Pero el cariño salvaba el obstáculo como un ave dolorida que apura sus alas por llegar al bosque de refugio. Remotas eran las esperanzas de triunfo y la ilusión de paz, en la medida al menos de los medios de combate y de la temeridad del esfuerzo. Con todo, qué hermosos eran los hombres que así se batían, y qué seductor el ideal de su heroísmo. Natalia se expandía con la que ella ya consideraba madre. Era tan buena. La acompañaba en su cariño materno con otro cada vez creciente, hondo, intenso, y se ayudaban a sufrir sin queja, devorando sus lágrimas, ocultándoselas la una a la otra para no dar ninguna prenda de su dolor. El retraimiento en que vivían, tenía sus consuelos. Muchos seres humildes a quienes ellas daban protección les comunicaban nuevas. El mismo Pedro de Sousa, siempre consecuente, solía sacarlas de incertidumbres. Pero, era Guadalupe la que tenía el don de embargar horas enteras a su joven ama con el recuerdo de episodios en la estancia, en cuyas memorias se entremezclaba el nombre del ausente. Cierta tarde se apareció una negra vieja, antigua esclava de don Carlos, y a quien éste había redimido el día en que su hijo Luis cumpliera sus 3 lustros. Nunca dejaba de ir a la casa a saludar a sus amos, como ella los llamaba siempre. Si ya no era para llevar las ropas blancas cuyo lavado hacía. Cuando sentía el ruido de sus chanclos en el zaguán, los sirvientes decían riendo: ahí está la tía Nerea. Y veíanla entrar en efecto a paso tardo, con el atado en la cabeza y el cachimbo sin fuego en la boca, dando los buenos días de gracia desde la verja, y nombrando a viva voz a todos los de la casa aunque no estuvieran presentes. Esta vez, la tía Nerea entró sin atado ni cachimbo, arrastrando sus plantas con esfuerzo penoso. Y los ojos, ahumados por la edad, llenos de llanto. Parecía haber hecho una jornada dura, y sufrir una emoción en exceso violenta para sus años. La madre de Luya María y Natalia estaban en el patio. Distinguiéndolas ella, llegóse bien cerca, y dijo con acento entrecortado y ronco: ¡ay, el ama del alma! Sáqueme, su merced, eso que tengo en la cabeza, que ya me pesa más que el atado. Tan ganosa estaba de llegar pronto por la Virgen Santísima. ¿Qué será, madre? Preguntó Natalia sorprendida, temblando cual si la hubiese oprimido una duda el corazón. ¿Qué ha de ser? Dijo la señora reprimiéndose. Que esta nunca se explica claro y la tiene a una en angustias a veces. ¿Qué ocurre, Nerea? La voz de la madre era tan imperiosa y afligida, que la negra, sin atinar a hablar, se arrancó de un tirón el pañuelo que cubría su cabeza, cayendo al suelo 2 cartas muy dobladas. Fue aquello como una revelación. Nata, presa de un sacudimiento nervioso, dobló su cuerpo gentil, y precipitóse sobre las cartas, recogiéndolas y oprimiéndolas contra el seno agitado con sus 2 manos ceñidas. Quedóse mirando a la señora de hito en hito, con sus grandes ojos húmedos y fijos, la boca entreabierta y una especie de latido en la garganta que parecía haber paralizado su habla. Nerea empezaba a explicarse levantando los 2 brazos.
Pero la señora no la oía. Temblándole las mejillas, alargó hacia Natalia una mano blanca y rugosa, diciendo: «Y bien, pues. Son de él, hija. Dame la mía, que una ha de haber». Nata apartó callada las cartas del seno, leyó atenta los sobres. Dio una. Quiso retener la otra. Pero de súbito, saliendo de su aturdimiento, sintió que el semblante se le encendía y balbuceó ruborizada: «De él son, madre. Esta para ti, esta para mí. Tómalas las dos». Y extendió su manecita estremecida. «Oh, qué dicha», exclamó la madre. «Guarda la tuya, querida. La mía me basta». Y apretando la carta contra el pecho, se entró en su aposento casi sollozante. La joven siguió mirando y contemplando aquella letra amada por algunos momentos, sin atreverse a romper la cubierta. Y como fuese reponiéndose de su primera emoción, de modo que ya viese claro, puso aquella ante sus ojos una vez más. Parecíale que conversaba con él, muy cerquita, como otras veces, cuando sonaban sus palabras en el oído encantado como trinos, y su aliento le entibiaba la mejilla y le enardecía la sangre. Sonrió, acarició a Nerea, puso la carta dentro del seno, la volvió a sacar y, sin saber lo que hacía, guardióla de nuevo y, tornó a extraerla, alisando las arrugas, observándola por todas partes por si había rotura que denunciase su secreto. Por último, dijo: «No te vayas, Nerea. ¿Cuánto tenemos que hablar?». Y huyó a su habitación, radiante de alegría. Noche de júbilo fue esa en la casa de Verón. Nerea tuvo que quedarse allí porque debía dar todos los datos más minuciosos. Ella lo hizo punto por punto, siendo escuchada con la mayor atención. Si bien no la ayudaba su manera de expresarse, desempeñóse con éxito, narrando todo lo sucedido desde que la encontró en las cachimbas Luis María, hasta que se fue. A causa de interrogarla don Carlos con aire inquisitorial, se turbó más de una vez, pero bien pronto repuesta. Contestaba a todo añadiendo detalles inesperados. Había venido a la ciudad sin tropiezo. Nadie la había detenido ni registrado. El niño estaba bueno. Era un gran jinete, y había llegado hasta a 1 milla de las murallas. Como ella dijese que tenía la cara morena de tanto viento y sol, y la nariz despellejada, el señor Verón, sin dejar de mostrarse en cierto modo adusto, trabó una especie de controversia sobre si ese desperfecto momentáneo provenía de la acción solar o del aire enrarecido. La negra sostenía que la tostadura venía del pasado verano. En este punto, la madre preguntó grave y melancólica: «¿Y le ha crecido la barba, Nerea?». «Si viera, su merced. Es corta, pero le relumbra de dorada». «Debe sentarle muy bien a mi Luis», dijo la señora con ternura. «Él es muy rubio y tiene la cara bonita». Y miró a su marido. Este pestañeó, sin pronunciar palabra. Natalia estaba como absorta. Había motivo. La carta encerraba tantas cosas seductoras. No cabía en sí de contento. Oía, sin embargo, cuanto se hablaba, de modo que al dicho de la madre, repuso ella con deleite: «¿Qué importa que el sol lo haya tostado y que la barba lo haya crecido? Siempre será hermoso». La madre pasóle el brazo por el cuello y la estrechó con cariño. Natalia la miró dulce, transportada, murmurando como si estuviera a solas: «Qué dicha volverlo a ver bueno y vencedor. Madre, ¿cuándo se acabará esta guerra?». Desde esa noche, la joven se sintió más confortada, tierna y risueña después de tan largos silencios. Leyó muchas veces la carta, hallando siempre en ella algo de nuevo. Aquella pasión que había sabido inspirarle, la enajenaba por completo. Sentía un placer íntimo que la abstraía, llenando su espíritu de extraños goces. Recreábase en recordar. Recordar siempre. ¡Qué deliquio!
Palpitábale el seno a impulsos de emociones desconocidas, llevando allí trémula su mano, fijos los globos azulados de sus pupilas en un diorama ideal como si en rigor se reflejara delante de una imagen querida, digna de sus ternuras y compañera de sus soledades. Todo agitaba su sensibilidad, cualquier paisaje mezcla de verde y luz, cualquier cuadro tierno de familia, el esplendor de la mañana, la serenidad de la noche, el canto de los pájaros, el ritmo del aura y de las hojas, las escenas sencillas de la naturaleza. Veía siempre en todas y en cada una de ellas cierta relación con el estado de su espíritu, algo de belleza múltiple y cambiante que servía de marco a esa imagen escondida en su cerebro. Pensar en que volvería a verle, en que lo tendría cerca de sí pronto para no alejarse ya, pensar en que entonces ella sería capaz de atreverse a una caricia, a un ruego, tal vez a un reproche, eran cosas que la estremecían transmitiendo a su ilusión el tinte de la dicha verdadera. Así, buscaba la soledad como un refugio, como el campo de asilo de sus ensueños donde la mente divagase suelta, entusiasta, ardiente. Esa soledad muda para otros estaba para ella llena de notas gratas y de encantos virginales. Y era entonces cuando echaba de menos aquellas frondas silenciosas del Santa Lucía, donde recogiera sus primeras impresiones en compañía de su hermana ya muerta. Escribió a Luis María, esperando otra de él llena de encantos. Después, vinieron días tristes. Una inquietud mortificante dominó su ánimo, y viósela marchita, pasar del jardín al mirador y de este al jardín y a la huerta, inclinada la cabeza, el paso tardo y vacilante, arrancando al pasar hojas a los árboles con mano nerviosa. Con la mirada vaga recorría siempre el largo sendero orillado de boj, que iba sembrando de hojas verdes, sin advertirlo. Un obstáculo la detenía de súbito. Era el estanque del fondo con anchas franjas de juncos y totoras. Extenso, inmóvil como un inmenso vidrio ojival, criadero de ranas y culebras, que solían mostrarse unidas por los apéndices al cogollo saliente de un recio carahuata que en la banda opuesta del estanque se erguía solitario, y enredor del cual formaban con sus anillos al rayar la aurora o al caer la tarde como un haz de móviles diademas. Miraba con miedo aquella verde nidada que se agitaba en rueda al calor del sol, dirigiendo a todos rumbos sus chatas cabezas ornadas de brillantes ojillos negros en lentas ondulaciones, entrelazándose y desenlazándose, reuniendo a veces sus bocas en caprichoso grupo como una pequeña hidra o apartándolas en forma de tentáculos de un pulpo. Pero, eran inofensivas. Reptiles acuáticos, veloces nadadores que nacían y morían entre la paja brava y el junco, reproduciéndose sin cesar al caliente vaho de las orillas. Cuando alguien se ponía cerca, el haz de aquellas húmedas esmeraldas se deshacía con singular rapidez sepultándose en las aguas entre círculos y estrellas de espuma. Entonces, si ella estaba próxima, miraba con terror las burbujas y se apartaba ligera del sitio. Sin embargo, nunca dejaba de volver como atraída por aquel detalle de la naturaleza próvida que por doquiera hace surgir la vida, en lo alto del espacio como en el cieno del pantano, dando anillos al que priva de alas, élitros sonoros al que no lanza trinos, y blandos lechos de musgo a los que en vez de plumas llevan escamas. No era, pues, el suyo, miedo pueril. Algún recuerdo la mortificaba ante aquel receptáculo de reptiles y de enquélido semejante a un remanso que al mismo tiempo la retenía. ¿Acaso era el recuerdo de su hermana Dora, que vivía fresco en su cerebro, punzante, doloroso? Pobre Dora. Ella había amado al mismo hombre con toda la fuerza del candor, lo había amado entusiasta e ingenua, en medio de los estragos que en su pecho hacía la gota coral. Aquella dolencia hereditaria de eternas ansias y zumbidos, dueña por entero de su presa como un gusano venenoso. De aquel amor desgraciado y de esta perenne mordedura, su muerte triste.
Una noche de luna tibia y aromada se escapó a la ribera, bajo las frondas, y allí, acometida del vértigo, cayó a un remanso de flotantes camalotes a modo de ave dormida. Del fondo la sacó un compañero de Luis, y la llevó en brazos. Se acordaba. Era un soldado formidable, bronceado, taciturno, con alma de niño. Pero, venía muerta, con un color de cera casi transparente, los ojos inmóviles como los de una muñeca de las que ella se entretenía en vestir y arrullar en sus raptos pueriles, y los cabellos lacios enredados con lianas verdes, elásticas, tornátiles como aquellas culebras que anidaban en las totoras y envolvían el caragnatá con sus anillos. Su padre y ella fueron presas de un gran dolor. Todos sollozaban. Hasta aquel hombre sombrío pareció conmoverse cuando puso en el suelo con cuidado a la pobre muerta. No podía olvidar, menos en esos días en que sufría hondos desalientos. La presencia misma del teniente Sousa reavivaba las memorias. Él había querido a Dora, tal vez sin esperanza de poseerla. Después parecía que el afecto se había cambiado por ella, que Sousa la miraba con ternura, con esa intención que no se oculta porque necesita traslucirse en la pupila aunque la palabra no se atreva a revelarla. ¿Sería esto así? Las simpatías que Dora despertara habrían recaído sobre ella como un afán que perdura. ¡Ay! Así debía de ser por aquella insistencia muda en hacerse estimar, por aquel empeño y aquella discreción paciente que busca exhibirse a modo de faz de alma levantada. Entonces no sucedería ahora a ese afecto lo que antes, no estaría condenado a vivir siempre escondido a manera de un pecado que jamás se confiesa, porque nadie ha de absolverlo. No. Esa constancia era inútil. Cuán distintos eran sus ensueños. Y al meditar sobre esto, volvía la imagen del ausente, del débil, del abnegado a retratarse en su espíritu lleno de congoja, al igual de una luz serena y brillante en las medias tintas de un crepúsculo. Entonces poníase a andar, de una a otra parte cabizbaja, al punto de que encontrándola a su paso don Carlos solía volverse, y decirle con mucha serenidad: No te aflijas, hija. Si todo se ha de allanar. No me ves a mí vivo. ¿Y qué te figuras? Muchas balas me silbaron en la oreja y muchos cuchillos buscaron con sus filos mi garganta. No por eso me tendieron a lo largo por siempre. ¿Por qué no ha de suceder lo mismo con este mancebo voluntarioso? Como en otra ocasión análoga, él repitiese el epíteto, Natalia díjole: Ay, no, él es noble y bueno, como su padre. Y se había inclinado llorando, para recoger unas violetas que cayeron de su seno. Contemplando un instante aquel cuerpo esbelto y aquel rostro lleno de frescura y de gracia a pesar de su sello de aflicción, el viejo corrió hacia ella y la besó en la frente, replicando solícito y apurado: Sí, hija mía, sí, por Dios. ¿Quién puede dudarlo? Si a veces no sé lo que me digo de rabia contra estos rancios que se empecinan en retener lo que no los pertenece por derecho. Porque, y ahogándose, había huido don Carlos a su escritorio. Y una noche, Natalia notó que Sousa parecía más contento que de costumbre. Estaba comunicativo en exceso, aventuraba ciertas frases de intención y hasta llegó a decir que la guerra debía terminarse de un día para otro, según su creencia. Estas palabras preocuparon a sus oyentes, que eran las damas. Don Carlos jugaba al tresillo en la próxima habitación con don Pascual Camaño, a puerta entornada. De manera que se percibían con claridad sus risas y voces, ya que no el sentido y alcance de sus diálogos. A la afirmación de Sousa, repuso la señora: Si fuese por la paz que esto acabase, al contento de todos, más no podría pedirse. No aseguraría tanto, dijo aquel con mesura. Pero en un simple hecho de armas sin mayor efusión de sangre, ¿acaso el resultado fuese el mismo? Eso sí que no me parece.
observó Natalia con un acento de firmeza y confianza que puso algo nervioso al oficial. Le he oído referir a mi padre que sus paisanos cuando van a guerras como estas triunfan o vuelven pocos. Ese es nuestro dolor, agregó la señora suave y resignada. Sousa recogióse un instante con dignidad, acariciándose el extremo de los bigotes, y luego respondió cortés. Oh, nadie duda del valor de los nativos. Pruebas tienen dadas de su virilidad en guerras desiguales aunque hayan sido para ellos sin suerte. De aquí que no siempre el heroísmo sea lo bastante para alcanzar lo que se sueña. Aparte del número, es necesario el poder del dinero, sin el cual el mejor esfuerzo se malogra. Roña. Gritaba sulfurado en ese momento don Carlos en la otra habitación. Sí, señor. Roña. Las onzas no se escatiman de esa manera. Se ganan y se guardan para utilizarlas luego con provecho. Así que llega el caso de ponerlas a la suerte, se juegan, y si se pierden como ha de ser. Que me viene V con esas reservas, por San Diego, cuando voy jugando más que V en la partida. Lo sé, amigo viejo, lo sé, contestaba la voz de Camaño. Pero en todo azar. A esta altura del debate, las voces bajaron e hiciéronse confusas. No por esto se interrumpió el diálogo de la sala. Por el contrario, la señora, que había recogido aquellos ecos un tanto en suspenso, se apresuró a replicar a Sousa. Nosotras no entendemos bien de esas cosas. Hablamos por sentimiento, V. Comprende. Por cariño que nos ata y domina. Sousa asintió. Y pasó delicadamente a otro tema más familiar, tratando por todos los medios ingeniosos de recuperar lo que creía haber perdido en el espíritu de Natalia con sus medias frases misteriosas. Habló de los entretenimientos de don Carlos con el tresillo, la malilla o el ajedrez. Observándole la señora que eran hábitos de antaño con sus íntimos, y que ponía siempre algo en las partidas para interesarlas. Por lo que no debían extrañarle sus expansiones y entusiasmos de que daba prueba en ese momento mismo. Con efecto, la voz de don Carlos se alzaba de nuevo, oyéndose que decía franca y cordial. Ah, señor de Camaño. Yo bien sabía que habíais de caer en la remanga como una platija, porque en estos juegos las onzas entran de canto y se quedan luego en pilas. Nada. Lo dicho. La partida ha sido de fuerza, no se ha perdido la noche, el caso era de aprovechar sin escrúpulos de monja. Al diablo con las delicadezas cuando prima la necesidad. 50 onzas unidas a otras sirven a los menesterosos. A esto, replicaba algo de poco inteligible don Pascual, y las voces fueron poco a poco convirtiéndose en murmullos. Media hora después, cuando Sousa se retiró, iba pensativo. Indudablemente, la actitud de Nata, cada día más reservada, lejos de atenuar el impulso de la pasión que sentía incrementarse en él, la exasperaba y enardecía al punto de que empezaron a cruzar malas ideas en su cerebro. Cierto era que este fenómeno se venía operando de algún tiempo atrás en sus sentimientos. La repulsa constante habíale enconado y llevaba camino de endurecerle. ¿Acaso la conspiración de Calderón que debía estallar por horas en el campo de Oribe, le allanase las dificultades? Por su parte, había influido lo suficiente con los intermediarios del jefe sitiador para que su afortunado rival entrase en el número de los que fueran eliminados por sus propios amigos. No quitaba, ni ponía rey. Si por cualquier circunstancia el plan se malograra, estaba él dispuesto a buscar por todos los medios la solución. Procurando, eso sí, que la hija de Robledo no llegase a apercibirse de su acción directa en daño de Luis María. Eso pensaba y estaba decidido a hacer. No era Luis María su enemigo en la guerra y su rival en el amor, y en una como en otra lucha, los ardides y estratagemas no eran lícitos. No se habían compensado mutuamente sus acciones caballerescas.
Estaba obligado a guardarle deferencias que reñían con el cumplimiento estricto de los deberes militares. De ninguna manera. En buenos instantes lo asaltaban a Sousa ímpetus siniestros. Pero, forzoso le era reprimirlos, hasta tanto se desenvolvieran los sucesos que seguían en incubación. En definitiva, aquella guerra no podía prolongarse mucho. Llegarían refuerzos. Se tomaría la ofensiva. Y si Verón salvaba del desastre, lo que él pondría empeño en que no acaeciese, tendría que irse al extranjero por tiempo indeterminado. Por el momento, las probabilidades se inclinaban a su favor. Los que conspiraban en el campo enemigo eran de empresa y mano segura. Ni temían, ni perdonaban. Por otra parte, serían auxiliados por fuerzas de la plaza. Un golpe de efecto reservaría él para Natalia, en estos días. El de la libertad de su padre, por quien venía interesándose con el general Lecor con verdadero empeño y confianza en el éxito. Esta conducta crearía un nuevo vínculo de gratitud, evitando por lo menos que el odio llegase a reemplazar al efecto amistoso en el corazón de la joven. Después, la obra era del tiempo, de la constancia, de la persuasión. Nada resistiría a los procederes hábiles y correctos. Las intenciones de Sousa llegaron a acentuarse contra Luis María, y su acritud subió de punto, cuando al día siguiente, ya tarde, se supo en la plaza que la trampa tan bien urdida había sido deshecha. Que el jefe del movimiento había sido apresado por Oribe. Y que, por encima de este fracaso se habían producido serias deserciones en ciertos cuerpos de la guarnición. En casa de don Carlos, la noticia fue muy comentada alegremente. Sin la menor efusión de sangre, aquel plan tenebroso había abortado. La Buenaventura estaba del lado de los leales. No cabían traidores en sus filas. Estos se estrechaban con firmeza, en tanto decaía en el recinto la confianza. Al oír la nueva, Natalia experimentó una fuerte impresión y dijo a su protectora: tal vez eso tenga que ver con aquello que Sousa decía, madre. Aquello de que todo concluiría pronto. Bien puede ser, respondió la señora. Sabes que él es un poco enigmático en sus confidencias a medias. Pero, ahora debemos estar tranquilos, si todo lo que se asegura es cierto. ¿Cómo dudarlo? Si no fuese así, ya nos habrían afligido con sus músicas y festejos. Don Carlos recorría el patio contento a pasos precipitados. Y en una de sus vueltas, acercándose al oído de su mujer, murmuró sin omitir sílaba: anoche le saqué 50 onzas al cicatero de Camaño, y hoy 25 a Calixto, el del depósito de maderas. Ya te oímos, repuso riendo la señora. Hablabas bastante en voz alta. Pero Sousa se fue creyendo que eran ganancias al tresillo. Está fresco. Amarillas para los pobres, mujer. Para unos pobres de solemnidad que viven al raso en el campo sin otra ayuda que Dios y sus fuerzas. Siquiera algunos han de poder vestirse, y surtirse de ciertas cosillas indispensables que meterán estruendo por Cristo. Porque en ellos el plomo ha de andar revuelto con el acero y el bronce. Los ojos del viejo relucían, y apretaba los labios hasta esconderlos en la cavidad sin dientes. Su compañera no tuvo tiempo de objetarle nada, pues él se alejó a su escritorio con el gorro en la nuca, procurando erguirse cuán alto era, a paso militar. Después de estos acontecimientos sucedióse por algunos días una inacción extraña en las tropas del recinto. Tal estado de cosas se prestaba a todo género de conjeturas. Las que se hacían sin reservas a pesar de las amenazas publicadas por bando y de la persecución reiniciada contra los desafectos con brusca violencia. Pero, muy pronto se divulgó el rumor de la llegada de refuerzos, y el aspecto del recinto sufrió un cambio completo. Don Carlos presenció desde su mirador la entrada de las naves de guerra con mar tranquila y suave brisa.
La furia del viento y de las olas en la costa bravía del Levante, no salió esta vez al encuentro de aquella nueva expedición enemiga para ayudar a los débiles en su obra. Oh, elementos caprichosos. Prorrumpía don Carlos siguiendo atento con el anteojo la marcha triunfal de las corbetas y transportes cuando doblaban la punta del este a velas desplegadas y banderas al tope. ¿Por qué no bramáis, sudeste irreductible, para arrojar ese presente dañino contra las restingas y cantiles como despojos de naufragio? ¿Por qué no silbas pampero formidable, como millón de flechas disparadas por 1000 tribus del desierto, y empujas, desarbolas y tumbas esas negras naos mar adentro, allá donde levantas cordilleras de olas capaces de estrellar entre sus crestas toda una escuadra de serges? Dormís, vientos. Dormís, ondas fragorosas y en tanto las hormigas trabajan a la espera del oso que ha de engullirlas. Así sois los fuertes, por Santiago. Como las fieras. Os respetáis, no venís a las manos sino por un evento. Cuando se os precisa y se os ruega, dormitáis en los antros sin importaros un comino de nuestra suerte. Andaos al infierno, fuerzas brutales e incapaces. Y dejando el catalejo de golpe, don Carlos había descendido colérico para encerrarse en su escritorio. Mucho bullicio hubo en la ciudad ese día. Y antes de la noche llegó a saberse que se habían desembarcado gran cantidad de elementos bélicos para el ejército y la armada, así como uno de los contingentes pedidos compuesto de 4 batallones de línea, cazadores y granaderos de la Guardia Imperial y otras fuerzas regulares. Añadíase que a estos regimientos debería seguirse la llegada por antigua línea divisoria de 2000 jinetes perfectamente listos para una carga a fondo. Guadalupe, que no perdía ocasión de recoger en la calle toda novedad cuyo conocimiento interesase a su ama, se encontraba desde la puesta del sol en una esquina de la calle de San Carlos viendo desfilar las tropas a sus cuarteles al son de trompetas y charangas. Muy alborotada estaba ante tantos morriones, penachos, correajes y banderas. Tantos semblantes desconocidos, aunque a ella le parecían iguales, aberenjenados y chatos, cuando no retintos y trompudos. Tantas bandas lisas rumorosas y desaforados chin-chines. Y tanto traquear de carromatos cargados con bagajes como para una cruda campaña. Era aquel un desfile brillante lleno de reflejos y vivos colores, ruidos prolongados y haces de armas lucientes entre aclamaciones de bienvenida y dianas que encadenaban sus ecos a lo largo de las explanadas y bastiones. La artillería solía unir su voz al general estruendo, a modo de extenso y ronco mugido. Poco a poco todos estos ruidos se fueron apagando. Y cuando la noche venía a grandes pasos, notó recién Guadalupe que el escuadrón de nativos que había acompañado a otros cuerpos en la recepción, alineado por una acera al flanco de la plaza, se apresuraba a formar para emprender marcha a su cuartel. Mantúvose quieta la negrilla basta que desfilase, tal vez con el solo objeto de hacer alguna morisqueta a don Cleto, que en él dragoneaba a la fuerza. El escuadrón rompió marcha al trote y toque de clarín. Pasado habrían 5 mitades, cuando haciendo punta, en la siguiente un jinete apuesto y garboso, pero renegrido como un cuervo de las asperezas floridenses según le pareció a Guadalupe, fijó en ella el blanco de sus ojos, saludándola cortés y militarmente con el sable que llevaba terciado con bizarría. La negrilla se quedó estática, encogida por la sorpresa. El escuadrón acabó de desfilar. Alejóse. Perdióse en las sombras entre un desconcierto de cascos y de vainas. Pero, ella siguió mirando quieta y arrobada. Luego, cual si saliese de un estupor al sentir el toque de queda, apresuróse a llevar sus manos a la cabeza para advertir si sus racimillos de saúco estaban peinados. Después al seno, recubierto por un pañuelo limpio de algodón, por si se lo había desprendido el alfiler rematado en cuenta roja que lo prendía. Por último al delantal de lana floreada, que sacudió aturdida.
Y como un viento partió de súbito contorneándose y echando para atrás la visual por si los ojos blancos le lanzaban algún destello desde el fondo de la noche. A quien ella acababa de ver, y la había saludado, era Esteban. Una nueva y grande sorpresa. La negrilla no cabía en sí de gozo. Muy cerca ya de la casa de Verón, y libre un tanto de su aturdimiento, Guadalupe entró a pensar. ¿Por qué está aquí Esteban? ¿No ha ido a saludar a sus amos viejos, que lo vieron nacer y criarse junto al niño Luis María, su hermano de leche, y después su señor? ¿Cómo creer que él fuese un ingrato que hubiese abandonado al que le había dado libertad para entregarse al servicio de sus enemigos? Oh, no era posible. Debía haber caído prisionero en alguna refriega, condenándosela después al servicio en la tropa auxiliar de extramuros como al pobre don Cleto. Lo que habría en el fondo de todo era eso, y lo tendrían siempre acuartelado por temor de que desertase. Sea como fuese, estaba bueno y sano, y ya se presentaría ocasión de hablarle. Guadalupe entró en la casa casi sin aliento. Las señoras se encontraban en el escritorio haciéndole compañía a don Carlos, con quien conversaban de pie cogidas de la cintura en cariñosa familiaridad. Reprimiéndose en lo posible, Guadalupe contó lo que había visto en la calle de San Carlos, el desfile de los cazadores y granaderos y la aparición de Esteban en filas del escuadrón de nativos, sin omitir los menores detalles del encuentro, del saludo y de su asombro. En suspenso se quedaron todos por breves instantes. Don Carlos arrugó el ceño. Su esposa pareció conmovida, balbuceando estas palabras. Ha dejado solo a mi Luis. Natalia la acarició y díjole confiada y risueña. Oh, él volverá a su lado. Yo lo conozco bien. Si está aquí no es por su voluntad, madre, y sobre esto estoy tan segura como si lo hubiese visto. Guadalupe, solicitada en todo sentido, no hizo más que repetir lo que transmitiera al principio. Preguntáronle si no se habría equivocado, a lo que ella respondió sin titubear. Ah, no, créanme, sus mercedes. Tengo su estampa aquí en mitad de los ojos. Seguro es, dijo Natalia sonriendo. Y te saludó con el sable lupa. Como negro de buena casa, niña, y más aires que un tambor mayor. Don Carlos seguía callado, haciendo castañetear sus dedos sin descanso. De pronto, llamaron a la puerta de calle. Sintiéronse luego pasos en el patio. Y cuando ya salía Guadalupe, una voz conocida decía humildemente. Da permiso, su merced. Era la voz de Esteban. Entra. Gritó don Carlos como saliendo de un sueño. Apareció el liberto en el umbral, avanzó un paso y no cuadró, diciendo como cuando era chico y no hubiera mediado larga ausencia. La bendición, los amos. Dios te la dé, hijo, murmuró la señora con los ojos llenos de lágrimas. Don Carlos abrió cuán grandes eran los suyos, echóse atrás el gorro y estuvo mirándolo un instante fijamente. Luego se puso a pasear precipitado, encogiendo el hombro izquierdo hasta llevarlo a la altura de la oreja. Y ahuecando la voz echó por encima la visual, preguntando severo. ¿De dónde sales tú? ¿Cómo has dejado a tu amo? Caí prisionero, señor. Prisionero, ¿desde cuándo? Desde el día de la salida. Yo diré a su merced. Di. Sí, es preciso que te expliques. A mi amo le mataron el caballo en la guerrilla, y él quedó abajo, de modo que, no pudiendo zafarse, lo tomaron los mamelucos. ¿Que lo tomaron? Oh, exclamaron la madre y Natalia a un tiempo. Eso es verdad. Crean, sus mercedes, que sí, repuso Esteban. ¿Y qué sucedió después? Prorrumpió don Carlos. Después, aconteció que los compañeros cargaron por salvarlo, y lo consiguieron. Mi amo quedó libre sin lesión ninguna. Pero yo fui desgraciado, como ven sus mercedes. Cargué también.
Mi caballo rodó y cuando volví a montar, me encontré envuelto en el tropel, y me arrastraron hasta donde estaba la tropa de infantería. ¿Cómo no te mataron, negro? Interrogó don Carlos, más tranquilo y atento. En la rodada perdí el sombrero, y si su merced supiese que yo tenía puesto un vestuario de paulista, de unos que tomamos en el Paso del Rey, porque andaba ya muy despelechado. Ah, comprendo. Te confundieron en los primeros momentos con otros pájaros del plumaje. Y luego, me trajeron a la ciudadela, y estuve preso muchos días, sufriendo castigos. Al cabo, un jefe me pidió para su cuerpo, donde serví un poco de tiempo. Después de esto me han pasado al escuadrón de auxiliares. Hoy me dieron licencia por primera vez y he venido. Si lo interrumpió el señor Verón. Es bastante extraordinario lo que nos cuentas y de que estábamos bien ignorantes. A fe mía. Lo que confirma aquel adagio de que, por donde uno menos se imagina salta la liebre. Canarios. Pues no es humo de paja todo eso que tú has dicho muy sereno en 4 palabras. ¿Han oído ustedes a este negrillo? La señora y Natalia, abrazadas, escuchaban en silencio. Sí, dijo al fin la primera. Veo que al escribirnos poco después, nuestro hijo nos ocultó el percance. Pero ya eso pasó. Ahora pienso cuánta falta le hará Esteban. Oh, ya haremos que vuelva. Te atreverías a volver de cualquier modo. Y don Carlos clavó en el liberto su mirada penetrante. Sí, señor, contestó Esteban. De un día para otro. Sabe, su merced, que soy de a caballo y vaqueano. No espero más que una noche oscura, cuando andemos a busca de forraje, para escaparme con otros compañeros. Entonces, contigo se irán algunos. Sí, señor. Y más que esos, si se pudiera. Don Carlos reflexionó un breve rato. Está bien. Dijo. Cuando tú creas que ha llegado la oportunidad de la fuga, avísamelo, porque te quiero encomendar una cosa de interés.